Tenemos con nosotros a Tere. Hoy yo te voy a entrevistar a ti porque tú eres terapeuta y me gustaría un poco hablar hoy de la depresión y ansiedad. Es la enfermedad del día de hoy. Es como un poco el monstruo de las 7 cabezas, porque sale una por cada lado. Parecería que son polos opuestos, pero al final no lo son. Son dos cosas que te quitan la paz interior. La ansiedad es estar pensando en el futuro, lo que va a pasar, y la depresión es estar pensando en lo que te pasó en el pasado. Están relacionadas. Cuando tú pasas por un periodo constante de mucha ansiedad, puedes llegar a deprimirte porque te quemas. Todo es normal hasta que no es normal. Y llega hasta uno de los cosas más feas de experimentar, que es un ataque de pánico, que realmente puede llegar a ser una cosa tremendamente incómoda, que asusta, que da miedo y que el que lo vive realmente siente que se está muriendo. Para calmar la ansiedad ayuda a calmar tu cerebro. Vete a tu interior a calmar tu ansiedad. Sé buen amigo de ti mismo. No te pegues si estás en el piso. Nadie se ha calmado por decirle cálmate. Nunca en la vida. Eso sí es un hecho. Más bien te alteras más porque entonces no está entendiendo lo que estoy diciendo. Muchas veces, como no nos gusta sentir ansiedad y depresión, la callamos con cosas, con alcohol o con medicinas o con ansiolíticos, pero al final te va a explotar en la cara, creo yo. Tapas el hoyo ahorita, pero sale por acá. Tomas sin medida todas las opciones que haya que te hagan pasarla mejor. Vivir correteada por un león que no existe no es manera de vivir y mereces vivir mejor. Depresión. No depende de que le eches ganas. Empieza por secuestrarte tu calidad de vida, tu energía, el sentido de vida. Las depresiones se tienen que tomar con seriedad porque las consecuencias de una depresión maltratada llegan a terminar con vidas, tanto físicamente en suicidios, que hay muchísimos cada rato, muy duros, hasta con acabar con una vida sin sentido, que es muerte en vida. Si en algo puedo ayudar a sostenerte mientras tu propio cuerpo se ahoga y no depende de ti, aquí me tienes. ¿Qué le dirías a las personas? Pues empezamos. Hoy tenemos con nosotros a Tere. No, pues Oye, sí, ¿cómo estás, Tere? Pues yo ¿Lista? feliz en este podcast. Yo ¿Qué también, te digo? Yo aprendiendo no sé mucho. si los que nos escuchan sean tan felices como yo cuando lo grabo. La verdad, Sí. me da vida, me da luz, me da ilusión, me da conocimiento, me da sentido. Sí, yo igual. Y hoy yo te voy a entrevistar a ti porque tú eres terapeuta. Y me gustaría un poco hablar hoy de la depresión y ansiedad, que creo que, como dicen, es la enfermedad del día de hoy. O sea, es como algo muy presente en la vida de la mayoría de las personas. Y sí me gustaría platicarlo como for dummies, siempre digo yo, alguien que no sepamos todo, porque luego vemos muchas cosas, hay mucha información, ya hay muchos libros, como hacerlo fácil y sencillo para poder detectar en tu vida si tienes, no tienes, y 2, 3 tips para poderlo manejar. Claro, bueno, mira, primero, Ceci, creo que yo no soy médico, yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra, no soy neuróloga. Sí puedo decirte que he aprendido, leído y vivido mucho, pero no soy. Entonces me queda claro que va a ser por dummies, beginning with dummies. O sea, es decir, yo te voy a hablar desde lo que a mí me toca ver, que es un poco el impacto en la familia, en la pareja, en la persona, y yo lo que hago con las terapias es intentar dar todas las herramientas para que si hay un problema, cómo poderlo enfrentar, cómo poderlo, mientras que aclaro que no es lo único que hay que hacer. O sea, si hay un problema, que ahorita vamos a ver cuándo lo hay, pues obviamente el abordaje terapéutico es simplemente una de las patas que tiene que tener la silla para sostenerse, ¿no? O sea, obviamente la parte médica, la parte ocupacional, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pero sí, igual que dices que es como algo de lo que hay en todos lados y en todo mundo. Creo que yo le diría que es como un poco el monstruo de las 7 cabezas, porque sale una por cada lado. A veces es que uno lo padece, a veces es que alguien querido lo padece, o a veces es que alguien cercano, aunque no sea querido, pero que lo padece y de algún modo impacta las vidas, porque la ansiedad y la depresión, que parecería que son polos opuestos, pero al final no lo son, son dos cosas que te quitan la paz interior.
pues acaban impactando toda la vida de la persona. Creo que sí hay una diferencia entre pasar por momentos de ansiedad o momentos de tristeza, pasar por días o episodios ansiosos, o por días, pues, de un bajonazo, diríamos, que al final es bien normal, pero hoy en día creo que lo tenemos le tenemos terror al aburrimiento, terror a la tristeza. O sea, vivimos en que alguna vez lo hablamos en un capítulo aquí, como de esta felicidad tóxica de tengo que estar en high todo el día y hacer y lograr y ser zen todo el día. Eso no existe. Entonces, creo que una cosa es pasar por momentos, incluso por días, o sea, a lo mejor hasta por semanas, porque juega tanto que si lo hormonal, lo circunstancial, lo de afuera, se te frustra un proyecto, la alimentación, se te frustra algo, vienes de regreso del sol y llegas a la temporada de lluvias y tienes que hacer puras obligaciones. Entonces, una cosa es pasar por días y momentos que creo que es importante saber que son parte del arco iris de la vida humana. Y digo esto porque si no podemos tender un poco a psicologizar toda la vida y a poner como si todo fuera una enfermedad, a patologizar o como se diga toda la vida. Y no, o sea, creo que parte del estar sano es saber que hay días que estás muy bajoneado y que estás triste y que las ilusiones se apagan un poquito. Sí. Y también días que estás muy nervioso y que algo está como una rata dándote vueltas. Y otra cosa es cuando esos días, yo tengo mi gran teoría de cuando lo normal ya no es normal. Cuando ya no es normal, ¿cuántos días? Ya esto que siento se está cruzando en mis planes, en mis proyectos, en mi día a día. Y entonces creo que hay que ponerle un poco más de atención. Sí, a mí me gustaría hacer dos diferenciaciones. Una, primero, o sea, porque la decimos juntas, de ansiedad y depresión, y son súper diferentes cada una. Entonces sí me gustaría hablar primero de una y como sacarle jugo, y luego la otra. Y luego también decir que, como dices tú, una cosa es pasar por un momento y otra cosa es tener una enfermedad mental química en el cerebro que tienes ansiedad crónica o es un tema químico, un trastorno. Un trastorno de ansiedad, y se llaman trastornos porque trastornan tu vida diaria. Sí, o que seas una persona depresiva por un tema químico, de litio, o lo que sea. O sea, sí son esas dos diferenciaciones. Ok, primero mira, sí están relacionadas ansiedad y depresión. Te voy a decir en qué sentido. Generalmente cuando tú pasas por un periodo constante de mucha ansiedad, puedes llegar a deprimirte porque te quemas. Te cansas. Te cansas, te quemas los neurotransmisores, estás en toda la adrenalina del mundo, estás con todo el cortisol del mundo, y entonces digamos que hay un momento que te desgastas y luego te puede venir un bajonazo. Y también cuando estás muy, muy apagado, aunque la ansiedad se siente diferente, hay como este miedo a no me puedo levantar, esta pérdida de control sobre tu cuerpo, sobre tus emociones, ¿no? Entonces, creo que aunque son diferentes, sobre todo los síntomas son tremendamente diferentes. Yo podría decir que es como un desajuste en tu equilibrio personal. Hay muchas causas y creo que hay unas que son interiores, es decir, una genética, un desajuste hormonal, a veces un desajuste de tiroides, a veces un desajuste de progesterona, de testosterona, de todo esto te puede desajustar interiormente. A veces puede ser una baja de algún neurotransmisor que se altera, y entonces, por ejemplo, si te falta serotonina o si por el otro lado traes muchísimo cortisol, pues a ver, si te baja serotonina estás tendiéndole a la baja durísimo, y si traes mucho cortisol, pues te estás en estado alerta todo el día. Entonces son cosas que pasan adentro de ti. A veces hay causas claras, ¿no? A ver, sí, una enfermedad prolongada, una angustia real por algún peligro real que hay en tu familia, en tu relación con un hijo, porque vives en un lugar peligroso y entonces tienes que vivir alerta. Pues eso genera, pero hay veces
qué es lo que más trabajo cuesta cuando dices que no hay nada y yo siento que no o estoy cuando en paz. o cuando es una cosa que no te imaginas. Yo leí tener que, a lo mejor, no sé si sabrá, que el 90% de la serotonina se crea en el intestino. Entonces, si traes una infección en el intestino, tu microbiota no está funcionando bien, no estás creando serotonina, y es un tema de la panza. Sí. Entonces, jamás, a lo mejor por falta de información, ligarías que tu falta de serotonina es porque tienes algo en el intestino. Sí, y a lo mejor o tomaste muchos antibióticos y de repente dices, ¿por qué no traigo esta alegría? Bueno, pudiera ser por eso. También creo que hay dos temas aparte. Uno, que la alimentación de hoy en día, por más que haya el healthy, orgánico. moda y Sí. orgánico, pues esto se puso porque realmente la alimentación hoy en día es muy de a mentiras. O sea, los nutrientes en los alimentos no están en los niveles que se quiere. A ver, yo nada más te digo, entra a cualquiera de estos supermercados, estas tiendas, dice, a ver, ¿dónde están las vacas para tanto queso? O sea, no me inventes, no son miles y millones del mismo queso, en la misma marca, del mismo tamaño en todos los lugares, ¿no? Entonces creo que eso, y bueno, también toda la parte de antibióticos, pesticidas, alteraciones genéticas, hormonas, ¿no? Entonces, primero creo que eso, pues si todo eso se genera en la alimentación, pues ahí lleva. Pero también creo que hay una cosa que es ciertísima, los estilos de vida. O sea, el estilo de vida de hoy promueve muy fácil eso. Yo pienso que por dos partes, ¿no? Uno, vamos a hablar primero de ansiedad. Se vive muy rápido. No hay tiempo de rellenar los tanques emocionales. Todo es correr, ir, venir, cumplir, demostrar, competir. Se vive muy puertas para afuera. Y nada más te pongo un ejemplo de una mamá. Mi mamá tuvo 5 hijos. Me quiero imaginar suficiente motivo de ansiedad. Sí. Los 5 locos como salen, ¿no? Bueno. Pero mi mamá lidiaba con esos 5 hijos en su casa. Y cuando mucho, pues a lo mejor en la clase de natación. Y solo si de verdad te expulsaban por ser asesino, iba al colegio, ¿no? Creo que era un nivel considerable de ansiedad, pero pues al final ahí estábamos en la casa y un chanclazo más, uno menos, un grito más, un grito menos. Una mamá hoy con 5 hijos, yo no quiero saber lo que tiene que enfrentar. Primero las redes, todos los desayunos, estar flaca, hacer ejercicio, todo el mundo ve al hijo, todo el mundo ve lo que lleva de lonche el hijo, a ver si es buena mamá o es mala mamá, si llega temprano a la fiesta o no llega temprano, si llega flaca porque seguro esta no los cuida porque está en el gimnasio, si no está flaca, claro, está fodonga, mira con el marido tan guapo que tiene y se lo van a bajar porque no sé qué. Y luego además hay que enseñar a dónde vacacionaste, cómo vacacionaste, tu hijo cuántas medallas se sacó y si juega pádel, si habla francés, inglés e italiano cuando tiene menos de 2 años. Y luego además tú tienes que tener unos fines de semana estrambóticos y agárrate el verano, porque si no estás en la goleta por ahí de Grecia eres un don nadie. Se te va el aire. Se te va el aire. Entonces, ¿cómo no vas a estar con ansiedad? Traes un monstruo de la comparación, de la exigencia, del estatus. Y esto me dices a los niveles que sea. Platicaba yo con una persona en Valle Bravo, decía, señora, yo ya no sé cómo hacerle porque mis hijos ven anuncios y lo que con mis hijos grandes yo venía y les compraba los tenis del pueblo y con un esfuerzo estaba bien, ahora nada les parece porque no tienen los que salen en los anuncios, que dame lo mismo los que fueran, ¿no? Entonces dices, claro, vivimos en un mundo de una exigencia, una comparación y un poco como estamos ahorita ahí. Ceci, con muchos reflectores y eso genera ansiedad. Entonces te estoy poniendo el mismo ejemplo de una mamá de 5 hijos antes y ahora. Y luego además creo que las expectativas para ser feliz se han volado. Antes alguien tenía un trabajo y era feliz porque tenía un trabajo. Es que ahora no es el trabajo de mis sueños, es que el de junto tiene uno mejor, es que este no me da para hacer esto y esto y esto. Entonces empiezas como a vivir, ¿no? Más la prisa, más la falta de silencio. Hay una sobrecarga de ruido, desde el ruido visual del celular. No hay momentos de pausa, no hay momentos de familia. Estás en familia, pero están todos conectados o estamos todos conectados a alguien más. El celular ha invadido los momentos privados y en todo momento alguien espera que estés alerta, que contestes, se ofende si no lo haces. Y son las 10 de la noche en sábado, o sea, ¿qué onda, no? Entonces creo que el estilo de vida ha favorecido mucho este vivir ansiedad, ansioso. Sí. Ajá.
Eso es entonces, fíjate, estamos hablando tanto de cosas que pueden venir del estómago, como que pueden venir de circunstancias fuertes que la vida tiene, dolores, enfermedades, muertes, no sé qué, como que puede venir del estado el estilo de vida, y como que puede venir de un desbalance, ya sea bioquímico u hormonal. Y puede dar para los dos lados. Sí. ¿No? Sí, te voy a dar una imagen de la ansiedad que a mí me ayudó mucho, que dicen que el miedo es bueno. Y lo ponen como en un ejemplo de animales, que dicen, está el león y entonces está la gacela y tiene miedo y siente el miedo y corre. Y eso es bueno. La ansiedad es como, no es sentir ese miedo que viste el león, es sentir todo el tiempo que te están persiguiendo. O sea, que el león te va a comer, pero no hay león. No hay león, estás tú caminando en la selva, eres una gacela en paz que está pastando y sientes que está el león atrás de ti todo el tiempo. Esa es la ansiedad, la sensación. O sea, no es el miedo rápido de corre, fight or flight, sino es todo el tiempo, they're hunting you. Todo el tiempo. Y no sabes ni quién. Te empiezan, te empiezan a perseguir tus propios fantasmas. Pensamientos, sí. Y la ansiedad se alimenta de ansiedad. Entonces, entre más ansiedad tienes, más ansioso estás. Y entre más ansioso estás, más ansiedad tienes. Y más sueltas adrenalina y noradrenalina y cortisol, entonces estás más alerta. Entonces hace el pajarito, piu, piu, y tú dices, Dios mío, ahí vienen por mí. Y se vuelve un círculo. Entonces, todo lo que pudiera, mi frase célebre, todo es normal hasta que no es normal. Cuando ya esta ansiedad, me viene correteando el león, cuando no hay león, cuando tengo miedo que mi hijo se ahogue y no hay alberca ni tengo hijo. Cuando, ¿sí me entiendes? Sí. Cuando empieza eso dices, a ver, aquí ya hay algo que no está normal. Uh-huh. Yo te voy a compartir una cosa que a mí me pasó. Un tiempo que tuve con una de mis hijas, una temporada en un hospital, yo me sentía muy bien porque estaba con toda la adrenalina del mundo que yo necesitaba. Uh-huh. Y la verdad, estuve muy bien. Sale mi hija del hospital, había sido una temporada un poco larga y viene el verano y entonces yo estoy feliz, tirada en la alberca, mi hija nadando, toda felicidad, y de repente un buen día, Ceci, empiezo a sentir que me caminan cosas por la cabeza. Entonces dije, me está dando un derrame. Entonces fui por mi hermana, le dije esto, oye, me está caminando. Me dijo, no me lo tomes a mal, lo que traes es adrenalina. Le dije, ay, sí, tú. Bueno, llegué a México y me dijo el doctor, a ver, te voy a hacer un estudio, pero cuéntame un poco tus últimos meses. ¿Qué pasó? Mientras yo estaba en el hospital, necesitaba esa adrenalina para estar alerta, despertarme, entenderle a los doctores, estar fuerte, sostener todo. Es que esa adrenalina yo la estaba usando, uh-huh. Pero se me quedó el botón pegado. Cuando yo llego a la felicidad, a la paz, no necesito esa adrenalina. ¿Qué pasa? Sigo produciéndola, pues esa adrenalina me empezó a caminar por la cabeza y me dio una cosa que se llama disfagia, que no podía yo tragar, me despertaba en las noches así, traía un desasosiego. ¿Qué pasó? Se quedó el botón pegado. Entonces, digamos que una cosa es tener el botón de alerta, que es súper necesario. O sea, tanto zen no sirve. Hay que uh-huh. estar alerta. El tener esta ansiedad de que se mete el ladrón hace que me levante de la cama y cierre la puerta. Sí. El de que no salga el gas hace que regrese a la cocina y cheque que esté cerrado. Hace que me ponga el cinturón de seguridad, que prenda las luces, que me ponga los lentes, porque pues si me da cierta ansiedad voy a agarrar carretera, veo no salir de noche. O sea, es una ansiedad normal, digamos, que es efectiva, que es buena para ti. No es cómoda, pero ayuda, aporta, suma, es tu aliada. El problema es cuando me quiero amarrar el cinturón y empiezo a sufrir y ni estoy en el coche, ni voy en carretera. Sí. Cuando no hay, y puede ser que ese botón de tanto apretarlo, por eso digo que el estilo de vida hace que estemos apriételo, se queda pegado. Entonces, esa precaución, ese miedo, esa alerta, ese león no está, pero yo sigo generando. Entonces, ahí me corretea el león y corro con todas mis ganas. Yo saco esa adrenalina, acabo, te tiemblan las piernas, ya pasó. Pero si no hay león y sigo corrí, pues imagínate nomás en lo que acabas. Y entonces, eso es cuando podríamos decir que ya hay un trastorno de ansiedad o unos episodios de ansiedad. Y hay grados. Puedes decir, traigo
hay algo no cuaja, algo no cuadra, ¿qué será? Y yo me acuerdo una vez estaba en un lugar y de repente empecé a decir, ay, Dios mío, algo va a pasar. Y me acordé que me había tomado un café en un lugar desconocido, lo que traía era el café. Entonces, y sí, y sentía yo que me correteaba alguien y no sabía quién, ¿no? Y me acuerdo, porque me acuerdo perfecto que dije, fue el canijo café que me tomé. Esa es una ansiedad, digo, se sentía feo, pero no pasa nada. Y llega hasta una de las cosas más feas de experimentar, que es un ataque de pánico, que realmente puede llegar a ser una cosa tremendamente incómoda, que asusta, que da miedo, y que el que lo vive realmente siente que se está muriendo. O sea, llegan al hospital y aunque les dicen está todo bien, no, es que no se están dando cuenta que me estoy muriendo y se te va el aire y te palpita el corazón. Y se hace el círculo vicioso, porque entonces si a mí me empieza a palpitar el corazón, empiezo a soltar adrenalina y la adrenalina me pone alerta al peligro y entonces como me siento en peligro y por eso se hacen los círculos y entonces se vuelve como una ansiedad constante, ¿no? Sí, te leí dos cosas, dos palabras que voy a decir que me gustaría que desarrollaras. Uno, pensamientos. O sea, siento que lo que dicen, la ansiedad es estar pensando en el futuro, lo que va a pasar, y la depresión es estar pensando en lo que te pasó en el pasado. Eso es como, ¿qué factor, o sea, los pensamientos, qué tanto le echan gasolina a esa ansiedad toda? ¿Y qué tanto el trauma? O sea, qué tanto el que tú hayas vivido una experiencia que sea un trauma y que eso sea lo que le esté echando gasolina. ¿Cómo le haces para saber si son pensamientos o es trauma y te tienes que pedir ayuda? Mira, yo creo que en las dos conviene pedir ayuda, a lo mejor en unos casos más profesional, más profunda, incluso llegar con un psiquiatra y medicación, pero en cualquiera puede ser trauma, pensamientos, porque por ejemplo hay una parte de aquí atrás del cerebro que se llama el cingulus gyrus, que su 3 en 1, digamos que es como el timón del cerebro, son muchos neuroquímicos, entre otros la serotonina. Si estás bajo, se te queda atorado el pensamiento. Y hay un momento que toda la terapia sirve y hay un momento que toda la terapia sirve, pero no lo suficiente y hay que meter medicamento como para echarle 3 en 1. Entonces, si el grado es muy alto, sea porque son pensamientos o trauma, pues si te está atorando la vida, pide el nivel de ayuda que necesites. Okay. Pero, ¿qué pasa? El trauma es digamos, como este golpe de estas cositas que suben, ya sabes, sí, en las ferias. Al botón rojo estás en peligro tú o alguien que tú quieres. Uh-huh. Y entonces es tan fuerte que se queda pegado, como cuando tocas muy fuerte el timbre y se queda pegado, ¿no? Entonces el trauma es que se pega en un momento. Ese trauma a veces puede bajar con el tiempo si luego entras a pastizales tranquilos, si tu genética ayuda. Si fue un peligro consciente, constante en el momento y lo hice, a ver, es esto. Pero ese mismo trauma, si tú lo alimentas de pensamiento, no va a bajar. Aunque no sea trauma, tu pensamiento ansioso por un mini trauma. Mini trauma me refiero, me reprobaron, se burlaron de mí, traigo la genética ansiosa, traigo esta preocupación, lo que sea. Si yo le doy pensamiento, lo estoy alimentando. Yo como lo manejo y quienes me conocen saben mi historia de la rata. Para mí es esta rata. Todos tenemos un hámster, ¿no? Que da vueltas en la cabeza. Y con un hámster en la cabeza, pues todos podemos vivir. Cuidado, ten cuidado. A ver, arréglate que te van a tomar video, ¿no? Ok. Pero si a esa rata tú le empiezas a dar queso, que son estos pensamientos catastróficos, negativos, obsesivos, pues ya no tienes una rata, ya tienes un monstruo con el que no puedes vivir. Entonces, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, que es buenísima para ansiedad, lo que te hace es que reflexiones, que te des cuenta de qué estás pensando, o sea, lo cognitivo, y qué te estás diciendo, no tanto qué te dicen, sino qué te dices, qué te está diciendo tu rata y cómo actúas. Entonces, si te está constantemente, si tú alimentas estos pensamientos. Ahora, siempre los alimentas, pues no, a veces son pensamientos intrusivos. Por ejemplo, cuando hay rasgos obsesivos, llegan. Pero siempre hay algo que puedes hacer al respecto.
Eso es lo que importa. O sea, yo entiendo que te pueden llegar y que a lo mejor no dependió de ti, pero puedes darles más de comer o poner, y ahí es donde entran las terapias, métodos, tips para frenarlos. A mí, por ejemplo, el hecho de ver la ansiedad como una rata, cállate, y decirle cállate y no te voy a dar queso, me ayuda. Hay gente que respirar le ayuda, que cantar le ayuda, que contar cuántas luces hay le ayuda. Es decir, no puedes controlar que venga el pensamiento porque viene, pero sí puedes controlar el no quedarte en ese pensamiento sentado y decir soy tu víctima. Sí, hay veces que creo que somos bien duros, como que queremos a la ansiedad apagarla, o sea, como échale agua a la ansiedad y apágala y medícala y dieron una imagen que a mí me dio mucho que dice, si viene un cachorrito alterado, no le dices, espérate, le pegas, no, o sea, lo ves asustado y te acercas y como que intentas decirle, vente, lo tratas con cuidado. Y a mí eso me ayudó mucho porque decían, para calmar la ansiedad ayuda a calmar tu cerebro, pero a tratarte bien, o sea, cuidar cómo te hablas a ti misma, como be gentle with yourself, en el sentido de no digas, soy una loca, ansiosa, nadie me va a querer porque siento esto. No, es que ten cuidado cómo te hablas, trátate bonito, vete a tu interior a calmar tu ansiedad. Mira, te voy a contar, yo donde aprendí un poquito tips para ansiedad fue, pues ahora sí que en el terreno de juego, cuando estaba yo en el hospital, estábamos en cardiología del Boston Children's Hospital. O sea, tú imagínate si ahí no hay tensión ni de la de veras. O sea, ahí suena una alarma y esa alarma quiere decir que a un chiquito le está dando un paro cardíaco. O sea, no es juego, ¿no? Entonces así era, ¿no? Y entonces, pues los niñitos obviamente están en mucho estrés, están en dolor, están llorando, están conectados, el ruido del ti, las alarmas, ya sabes, todo esto. Pues, era un ambiente propicio para la ansiedad. Y entonces cuando un niñito se empezaba a desbordar de ansiedad, a mí me impresionaba cómo llamaban las enfermeras, llamaban como al grupo de psicólogas, ¿no? Que subían de ahí. Y me impactó cómo lo manejaban. Primero le decían, entiendo que la estás pasando fatal y no es para menos. Digo, en el idioma que pudiera, porque había niños desde 1 o 2 años hasta más grandes, ¿no? Bueno, había desde recién nacidos, pero bueno, esos nada más los contenían. Y luego le decían, más que no estés ansioso, porque nadie se ha calmado por decirle cálmate, nunca en la vida, eso sí es un hecho. Más bien te alteras más, porque entonces no está entendiendo lo que estoy sintiendo. Entonces empezaban a decirle, a ver, con esto que estás sintiendo, ¿qué crees que podríamos hacer para que te sientas un poco mejor los siguientes 10 minutos? ¿Quieres colorear? ¿Quieres que nos salgamos del cuarto? Te cerramos las cortinas, te ponemos música, te damos un juguito, ¿quieres pintar? ¿Quieres que venga a hablar con tu mamá? Porque la mayoría de las mamás estaban trabajando o cuidando a otros hijos durante el día. ¿Quieres que te comuniquemos con ella? Te pongo las caricaturas. Y les iban partiendo como la ansiedad con distintas cosas. Y eso era por un lado. Y por otro lado, lo primero que trataban de hacer en la medida de lo posible, porque pues no siempre era posible, es sensorialmente mandar el mensaje a ese cerebro de aunque estás delicado y no estás en peligro. ¿Quieres hablar con tu mamá? Mira, ahorita no podemos. Vamos a poner el timer y en 15 minutos que suena la vamos a conseguir. ¿Quieres que te dé la mano? Checaban rápido, fíjate, que hubiera una buena temperatura en el cuarto, que no tuviera hambre o sed, que estuviera en los weighted blankets, estas que pesan, colchas, ¿no? que pesan. Es contenido. Como te estoy abrazando. ¿Quieres morder algo? Los olores que a algunos, por ejemplo, les gustaba oler crema de bebé. ¿Por qué? Porque les recordaba a lo mejor cuando su mamá los estaba abrazando, no lo sé. Pero entonces entrabas por todos los sentidos, de ahí yo saqué el hacer el sensory room, para que se calmaran. Entonces, esos niños no les podías cortar la fuente de ansiedad, era imposible. Pero podían ir superando la ansiedad por ratitos y al final eran niños que pasaban toda esa época y que les va a quedar el trauma así, que a lo mejor cuando oigan un bip bip van a tener que, unos lo superarán más fácil, otros tendrán que ir a terapia, pero el chiste es no seguir aumentando o alimentando este sentido de peligro. Llegarle a decir a tu cerebro por todos lados,
estás a salvo, no estás en peligro, por lo menos no inminente o no grave. Sí, creo que esa es una buena herramienta, o sea, saber irte adentro, o sea, esto, el caso de los niños pues es diferente, pero ya más grande, saber irte adentro de ti, como parar, decir, estoy ya muy ansiosa, parar, y me lo digo a mí misma, irte adentro y decirte, todo va a estar bien, y cuidar cómo te hablas. O sea, hay que cuidar cómo nos hablamos, ser más buenas con nosotros mismos. Yo creo que somos duros y eso no ayuda a la ansiedad. Mira, yo digo que hay dos cosas. Una es, todo va a estar bien, y yo siempre añado, y si no, ya veremos qué hacemos. ¿Ok? Porque a veces no todo va a estar bien. Es Sí, la verdad. lo hemos dicho así en capítulos. Oye, Tere, Y por otro lado, nada más digo la sí. segunda parte. Dijimos, todo va a estar bien, y la segunda, ¿cómo te hablas? Yo nada más te pregunto, si llega tu hijita o llega tu mejor amiga desbordada de ansiedad, ¿qué le dirías? Lo Sí, primero no, que la le darías abrazas. es un abrazo, respira, vente, quieres caminar, quieres hablarlo, quieres silencio, la verías a los ojos. Entonces yo siempre digo, es que sé buen amigo de ti mismo, no te pegues si estás en el piso. Sí. Tere, ¿por qué tenemos esa tendencia? Y lo he platicado con amigas en cenas de pensar cosas fatalistas. O sea, porque es una tendencia humana, pero no sé por qué se debe a eso. O sea, todo el mundo siempre está, hay unas más, unas menos, pero siempre tendemos a pensar que va a pasar lo peor. Y vamos el coche y vamos a chocar y el avión se va a caer y el niño se va a ahogar. Y en un inflable, y vimos la película de accidente, entonces estábamos en una primera comunión con inflables. No es broma. Como 20 papás fueron a checar que estuvieran bien anclados porque ya veían volar a sus hijos. ¡Qué horror! ¿Pero por qué? Pues porque es muy lógico, Ceci, porque tenemos prendido el instinto de supervivencia y se graban en la mente. A ver, se le graba más fácil a un venado, ¿verdad? Que un La león. corretiza del león, que cuando está pastando en las praderas, ¿no? Claro. Entonces vuelves a lo mismo. No es malo, simplemente es instinto de supervivencia. Ahora vuelves a lo mismo. Había una amiga de mi suegra que decía una frase que me encanta, decía una tragedia por comida, ¿no? Pues también, y sobre todo en las viejas, nos encanta el drama. La verdad es un poco como te hace interesante. Una vez leía que es bien duro, pero como a veces cuando los hijos están enfermos, emberrinchados, con gripa, con el brazo roto, de verdad nos volcamos de una manera que mandamos el mensaje, es padrísimo estar enfermo. Entonces, creo que también es una disciplina mental. Y creo que aquí es bien importante de quién te alimentas. Yo no quiero hablar tanto de exageraciones, de toxicidad, no toxicidad, pero pues hay personas que si son tranquilas, hay un momento que eres tranquila. Hay personas que al ratito estás brincando. Los estados de ánimo son contagiosos. Entonces también creo que si yo soy ansiosa, pues no pongas películas de drama. Tienes que saber, hay que tener cuidado. Pero ¿para qué? Si ya soy ansiosa o tengo niños chiquitos y de todas maneras van a ir al colegio, tengo que tener ciertas precauciones, pero no estés viendo todas las historias de todo lo que les pasó a todos los niños cuando iban al colegio. Entonces también creo que de qué pensamientos alimentas tu cabeza, ¿no? Y la ansiedad yo creo que es súper incómoda, pero no mata. A mí cuando a veces me llaman y se vale, ¿no? En un ataque de pánico, le digo, lo que estás sintiendo es horrible y no va a pasar nada. Respira y tienes que tolerar este sentimiento en lo que pasa. Porque el correr de la ansiedad es como lámpara. Entre más lejos te haces, más crece. Entonces, ¿por qué tienes ansiedad? Porque me da miedo chocar. Ok, ¿qué pasaría si chocas? ¿Qué puedes hacer para no chocar? No, tú no vas a chocar. No, bueno, es que no me está haciendo caso que sí. O es que creo que me está dando el infarto. ¿Qué podemos hacer? ¿Tomarte la presión? ¿A cuánto está un hospital? O sea, es decir, sí, se vale tener miedo, enfréntalo y lo solucionamos. Pero a veces es tan incómoda que queremos darnos la vuelta y te alcanza. Sí, y me voy a meter el pie a mí misma, pero no importa, lo tengo que decir. Muchas veces, como no nos gusta sentir ansiedad y depresión, la callamos con cosas. O la callamos con, pues no sé, con alcohol o con medicinas o con ansiolíticos, y está mucho más cómodo hacer eso. O sea, siento que mucha gente, y yo incluida muchas veces, dicen, no me gusta cómo siento, y haces algo para dejar de sentir.
pero al final te va a explotar en la cara, creo yo. Sí, y vuelvo a lo mismo, ¿eh? O sea, obviamente alguien que está padeciendo un trastorno de ansiedad o un episodio de ansiedad generalizada severo, pues obviamente hay que echar mano de todo, ¿no? Pero bueno, obviamente con un psiquiatra, por favor, por favor, por favor. O sea, esto sí. Y obviamente a ver, yo les digo que es un poco, porque luego me encuentro con mucha gente con mucha resistencia a medicarse. Y nada más hago este paréntesis y ahorita te contesto. Sí. Pero yo les digo, a ver, ¿qué tan buena es la morfina? Pues si yo me la tomo ahorita, pésimo, pero si alguien es un paciente terminal de cáncer que está pegando de alaridos por el dolor, pues es una bendición, nada más que se la dé el médico para lo que tiene. Entonces, como les digo, a ver, es como cuando pierdes X cantidad de sangre. Ya un caldito y un jugo de carne no es suficiente y comer espinacas, o sea, te necesitan poner una transfusión para subirte al nivel de flotación y que de ahí tu cuerpo siga produciendo, ¿no? Entonces, en este caso de los neurotransmisores, cuando alguien ya está bajo el nivel de flotación y se está ahogando, necesita apoyo externo para subir al nivel de flotación, lo cual no quiere decir que ahora no va a tener que nadar hasta la orilla. Pero estos antiansiolíticos, cuando están indicados por un médico, es como que te ponen los flotis. Entonces tu energía ya no es para no ahogarte, tu energía es para poder patalear y llegar a la orilla. O sea, eso no te lo va a quitar. El antiansiolítico no te va a llevar a la orilla, pero te va esa evitar energía, que te ahogues. En lugar de usarla para no ahogarte. Ahora, el tapar la ansiedad con cosas nada más, incluso si son las medicinas indicadas, pero no haces terapia y tú no aprendes a callar esa rata y no aprendes a corregir tu alimentación y no aprendes a ponerle una disciplina a tus pensamientos, pues nada más tapas el hoyo ahorita, pero sale por acá. O sea, es decir, en esos casos no. Por eso la mejor manera de enfrentar la ansiedad es con un tratamiento holístico. O sea, todo tú. Completo. Cómo duermes, cómo te hablas, cómo te alimentas, si tienes hambre. El hambre da mucha ansiedad. Hay un que esto nos podríamos echar otro podcast. HALT. Are you hungry? Are you angry? Do you feel lonely? Are you tired? Esas 4, si estás con hambre, con hambre o sed, si estás enojado, si te sientes solo o estás cansado, no es el mejor momento. Descansa, échate una siesta, toma agua, come, sal y grita tu enojo y luego vemos, ¿no? Entonces creo que es multifactorial. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, creo que es tan injusto decirle a alguien que tiene una ansiedad desbordada y respira y bájale 3 rayas, porque nadie sabe lo que se siente. Y esa persona, si pudiera solucionarlo, a lo mejor ya lo hubiera solucionado. Como que, siento incómodo y vénganos lo que me tenga que tomar, porque al final esa no es la solución. Mucho de las terapias, en Estados Unidos se usa muchísimo para la ansiedad, que es DBT, Dialectical Behavioral Therapy, que es dialéctico comportamental, en español es más difícil pronunciarlo, pero esa terapia que para mí, para la ansiedad es el top, ves la emoción y te permites tolerarla sin salir corriendo y la emoción sube y baja. En el momento que sales corriendo le empiezas a dar de comer, ¿no? Entonces son herramientas. Yo si alguien que nos está escuchando está padeciendo esto, échale un ojo. ¿Es algo tolerable o no es tolerable? Es algo temporal porque está mi hermano enfermo, porque mi papá por el diagnóstico que nos dio, porque viene la quincena y no tengo cómo pagar. O sea, si hay algo, bueno, pues es una cosa lógica, que bueno que lo tienes despierto. Muévete para solucionarlo. Si es algo que no hay una explicación y te está interfiriendo en tu sueño, en tu carácter, en querer planes y no poderlos disfrutar, en estar en un lugar y no poder estar y estar queriendo correr a otro, si realmente atiéndete, te lo mereces, porque es como si tuvieras descompensada el azúcar, porque no vas a ir al doctor. Y usa todos los métodos que puedas. Cada quien encuentra su receta.
Hay gente que respirar le sirve, hay gente que le da mucha ansiedad respirar, hay gente que la música clásica le sirve, hay gente que le hace querer salir corriendo, hay gente que, por ejemplo, el rap o eso, el ting, 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 les ayuda. Busca la luz, la temperatura, la hidratación, la distracción, el acompañamiento que puedas. O sea, ayúdate, que Dios te ayudará. Y toma sin medida todas las opciones que haya que te hagan pasarla mejor, porque vivir correteada por un león que no existe no es manera de vivir y mereces vivir mejor. Oye, depresión. O ahí muere. No, depresión creo que es un tema bien serio. No, y repito, creo que una cosa es estar triste o pasar una época de duelo, por ejemplo. O sea, el duelo no hay que medicarlo, el duelo hay que sentirlo y que atravesarlo, ¿no? Digo, puedes decirle, me tomo hoy algo para dormir porque hoy enterré a mi papá, a mi mamá, a mi hermana. Sí, o me falta el aire para enfrentar ahorita. Pero el duelo no se debe de medicar porque lo tapas y va a salir algún día. Entonces, una cosa es traer una tristeza, un duelo, una pérdida. Me cortó el novio, se me cayó un proyecto, fracasé aquí. Tienes que pasar por esos grises y esos negros. Y eso no es patológico, eso es humanidad. La depresión clínica, o sea, la depresión cuando ya es bien cruel. Es bien cruel porque no depende de que le eches ganas. No depende, te puedes ayudar, si puedes. Hay veces que para quien está deprimido pararse al baño es un esfuerzo que los que no tenemos depresión no entendemos. Si puedes comer bien, si puedes tener un equipo cerca que te cuide, si puedes tener un equipo cerca que ayude a que vea que estés alimentado, si vas al médico, si tomas las medicinas, todo eso ayuda, pero la depresión puede empezar a lo mejor por algo bioquímico que de la nada se descompensa. Hay gente que tiene naturalmente bajas de litio, etcétera. Gracias a Dios hoy la ciencia entiende más dónde está esto en el cerebro. Puede ser por un trauma muy fuerte, la pérdida de un hijo, que no alcanzas en el tiempo promedio a subir a ese nivel de flotación y ya no puedes salir. Puede ser porque tienes un desorden neurológico que no se manifiesta a lo mejor en movimientos y él habla, pero se manifiesta en las emociones. Pero la depresión empieza por secuestrarte tu calidad de vida, tu energía, el sentido de vida. Y hay depresiones que llegan nada más como esta, no tengo fuerzas para vivir. Y hay depresiones que entran a no quisiera vivir y qué padre sería no vivir. Y hay depresiones que llevan a ya no puedo con este dolor, quítate la vida. Entonces es un tema aparte bien serio que merece todo el respeto. Es un tema tabú porque es como tienen depresión los que no rezan, los que no son fuertes, los que no tienen buena familia, débiles los mentales, que, sí. o sea, débiles mentales cuando, perdón, se necesita una fuerza para seguir viviendo con lo que sienten. Y creo que es un tema que gracias a Dios cada vez se conoce más sobre él, que es un tema delicado, muy delicado, que tristemente está bajando en edades. Antes se hablaba incluso de depresión juvenil, hoy hablamos de depresión infantil. Es multifactorial, sería en 10 minutos realmente irresponsable quererlo abarcar. Pero lo que yo digo, si hay índices de depresión, es importante checar si son rasgos, si son momentos o si se empieza a hacer una depresión. Los especialistas tienen que saber si se puede salir con solo terapia, con terapia, meditación, ejercicio y alimentación, o con terapia, ejercicio, meditación, alimentación y medicación, o si las cosas escalan y la persona ya no está segura. En inglés se dice, do you feel safe with yourself? Y si no estás seguro contigo mismo, pues escalar al nivel de cuidado que se debe escalar. Y
las depresiones se tienen que tomar con seriedad porque las consecuencias de una depresión maltratada llegan a terminar con vidas, tanto físicamente en suicidios, que hay muchísimos cada rato, muy duros, hasta con acabar con una vida sin sentido, que es muerte en vida. Creo que si alguien está padeciendo una depresión, levante la mano, aunque a veces sé que no tienen la fuerza para levantar la mano, pero levántela a quien pueda, como pueda, porque tienes derecho a salir de ahí y hay modos de salir de ahí. Y si alguien tiene cerca a alguien que está padeciendo una enfermedad con depresión, respire profundo, tire al piso todos los prejuicios, todos los miedos, y aviente un cable rápido y bien. Híjole, Tere, yo tenía aquí datos de la depresión y por qué se hace y los químicos y ya estoy como congelada, o sea, como con el corazón pesado de valen madre. O sea, quiero hacerle Valen así a la madre. hoja, en el buen sentido, valen madre los datos, porque son personas. Yo a veces soy muy racional y no siento más que me quiero meter por la cámara y a lo mejor abrazar a quien esté pasando por eso, porque no sé, al final yo no sé, yo no lo he vivido, tú lo has visto, yo creo que no lo he visto. Y es cañón, Ceci, porque hay depresiones que tienen todavía la fuerza de gritar. Hay depresiones silenciosas, pero al Ya final basta, es terrible. Es terrible y es bien pesado porque es un pulpo que va ahogando a quien la padece y va ahogando a quien cuida al que la padece, porque es una impotencia, decir como fregados, te quito este dolor. Y de la misma persona decir, a ver, me tomo las medicinas, hago la terapia, como, duermo y no puedo. Entonces yo creo que para mí las personas que padecen depresión me ponen de pie son al más mismo tiempo débiles. que me ponen de rodillas. Porque al final, ¿en dónde está esa luz? Y es una enfermedad. Es una enfermedad bien cruda. Es una enfermedad bien cruel. Es una enfermedad bien cara a nivel emocional en la persona, en la familia, en la pareja, en los hijos, a nivel laboral, que merece, yo creo que no solo todo nuestro respeto, sino toda nuestra capacidad de aventar y un capote y decir, si en algo puedo ayudar a sostenerte mientras tu propio cuerpo se ahoga y no depende de ti, aquí me tienes. Voy a regresar a mi papel de entrevistadora y de preguntarte, o sea, ¿cómo quieres cerrar este capítulo? ¿Qué le dirías a las personas? Yo les diría que todos tenemos derecho a vivir en paz, y tanto la ansiedad como la depresión te la roban de una manera bien cruel. Mucho más peligrosa, digamos, la depresión. La ansiedad se puede sentir a lo mejor horrible, pero vamos, la ansiedad como tal no mata, digo, puedes llegar a unos grados de manía, pero eso ya son otro tipo de patologías. Yo estoy hablando y que merecen todo nuestro respeto, merecen de parte de las familias y de los compañeros de vida de estas personas el esfuerzo de informarse, de formarse para poder ser sostén, de tratarse porque contamina mucho el ambiente una enfermedad así y para ayudar tenemos que estar bien. Son cosas que duelen a la persona y alrededor y por el simple hecho de que duelen, merecen compasión, comprensión y compañía, por lo pronto. Además de, obviamente, todo el trato profesional que amerite cada caso. Pues yo ya no tengo nada más que decir. Gracias, Tere, Ceci. gracias. Pues Ojalá ayude. gracias. Lo que queremos con este podcast es aventar esperanza, sana el corazón. Ojalá. Y decir que estas son enfermedades que a veces se viven bien a solas, primero porque no se ven, y dos, porque tristemente todavía parecería que causan vergüenza cuando lo que merecen es respeto y compasión. Así que
quien lo sienta o quien acompaña a quien lo sienta, ponerse de pie y a buscar la luz por donde se pueda, como se pueda. A buscar la luz. Gracias, Tere. Gracias, Ceci. Gracias a todos.